celebrando Pascua, pero una nueva Pascua, una nueva Pascua. Una obra terminada que empieza en la eternidad con la Trinidad Divina decidiendo que Cristo se entregaría por los suyos. Por eso Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado, entregado antes de la fundación del mundo, pasando por la plenitud de los tiempos, que es el momento de la encarnación de Cristo, plenitud de los tiempos, no porque fuera lindo, sino que era el momento exacto para la encarnación de Dios, haciéndose hombre, plenitud de los tiempos. En aquella plenitud había dominación, había explotación, había muchas cosas. Entonces no era plenitud porque se vivía una vida abundante y verdadera, era plenitud porque era la hora exacta para la encarnación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso era plenitud. Un ministerio corto pero transformador. 3 años y medio, que revolucionó el mundo. Y hasta quienes no creen dicen antes y después de Cristo. Hubo un cambio histórico en el propio calendario en el mundo. Una entrega total, intensa, que culminó en su muerte. Una muerte de autoentrega. No es una muerte provocada por un imperio que dominaba o por unos líderes religiosos que no habían comprendido la misión del Mesías. No. Una muerte fruto de una autoentrega. Cristo se autoentregó. Cristo caminó hacia la muerte. Autoentrega. Un sepulcro, una sepultura y una resurrección. Obra terminada. Ministerio terminado. Nada quedó por la mitad. Nada quedó por el camino. Y es por eso que hoy nos reunimos como iglesia. Fue lo que posibilitó que reuniésemos como iglesia. La obra terminada de Cristo. Su muerte, su sepultamiento, su resurrección al tercer día, es lo que garantiza vida para la iglesia. Y es que lo que da condiciones para que seamos iglesia. Si no, no seríamos iglesia. Así que Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Versículo 7. 22, 7. Lucas. Nos dice así el Evangelio del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto
y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es la nueva Pascua, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregada. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu muerte, por tu sacrificio, por tu resurrección. Gracias por constituirnos iglesia, Señor. E isto só é possível porque Cristo ressuscitou, porque já não conta entre os mortos aquele que foi colocado en el sepulcro. Gracias. Te alabamos, ó Deus, infinitamente. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Páscoa, como todos nosotros sabemos, ha perdido bastante su característica, su esencia, su significado, ¿no? Esto no es novedad para ningún creyente, o por lo menos no debería ser. Empieza con el cambio del cordero por el conejo. Y aquí en alguna clase salió algo interesante, ¿no? Y ayer hablaba con los niños, ya se convirtió en un meme, ¿no? Porque en alguna clase con los niños se dijo: el conejito explota. Entenderán los niños, ustedes no, por eso no saben de qué hablamos. Pero el conejito explota. Es una manera de decir, no tiene nada que ver, pero fue cambiada. Porque está más de acuerdo con los huevos de Pascua. Está más de acuerdo con el comercio y con estas fechas. Pero cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 12, allí tenemos uno de aquellos textos con significados profundísimos que encontramos en la Biblia. Porque allí es la institución de la Pascua judía, o lo que llamamos la Pascua judía. Allí es cuando Dios se presenta a un pueblo que Él mismo había llevado a Egipto, a aquella región, que había conducido primero a José, y por medio de José su familia, 70 y pico de personas, que se establecen en aquella región y que crece, se multiplica, y luego fallece José y un faraón nuevo empieza a dominar en Egipto, y se dice que este faraón ignoró la instrumentalidad de José en Egipto. Ignoró porque José había sido un instrumento del Señor no solamente para los hebreos, los judíos, sino que también para todo el mundo circundante allí en aquel momento. Porque fue José el hombre que se presentó al faraón interpretando sueños y diciendo: va a venir un tiempo complicadísimo, pero antes de ese tiempo complicadísimo representado en aquellas vacas no aptas para corte, ve vacas sí aptas para el corte, aptas para carnearlas. Y él dice: estas vacas representan un tiempo de abundancia. Y el faraón, ¿qué hacemos? Y José entonces, como un buen administrador que era, le dio un plan estratégico para el tiempo feo que vendría. Entonces le dijo: mira, ahora en este tiempo de abundancia vamos a almacenar, vamos a construir silos y vamos a almacenar, porque después cuando llegue el tiempo feo de hambre, nosotros vamos a tener. Y el faraón confió porque vio que había sentido en lo que dijo José y porque no tenía ninguna estrategia mejor.
Y todos los que buscaban al faraón, el faraón decía, buscad a José. Es el que sabe las cosas como hacerlo. Y vino el tiempo de hambre, ahí el reencuentro de José con su familia, aquel reencuentro hermoso, una comprensión hermosa de José también del plan del Señor, porque había sido traicionado y José no lleva consigo rencores, ni nada de eso, sino que dice, mira, yo vine para acá porque el Señor me trajo y el Señor me trajo para preservarles la vida. Es una comprensión tremenda considerando que José era un adolescente cuando salió de alrededor de su padre y de su familia, tenía entre 17 y 18 años. Era para ser un joven frustrado y un adulto completamente frustrado con la vida y con la gente. Era uno de aquellos que debería poner en su carroza un pegotín diciendo, cuanto más conozco a la gente, más gana tengo de relacionarme con los animales. Porque él fue traicionado por los hermanos. Porque ele foi tirado em um poço para morir. Pero quando os hermanos dijeron, com a morte de este não vamos a ganar nada, e vem acá um grupo de midianitas, que é a outra geração de Abraão, que vem por meio de Ismael, vem achar um grupo e esta gente leva gente para hacer comércio achar em Egipto. Vamos a venderlo, e lo vendió. Você lleva umas monedas, engaña al padre, mira, hay sangre, una fiera debe haber comido a tu hijo amado, querido, a quien diste una túnica toda coloreada, hermosa, que no le permitía trabajar. Y ellos llevan a José, lo venden en una feria como si fuera una sandía, y él va a caer en la casa de Potifar, administra la casa del hombre, y todo prospera, y después el campo, y todo prospera, en fin. Chega o momento onde José se reencontra com sua família. Estamos sempre em Gênesis, a partir do capítulo 37, não? Esta história ocupa Gênesis 37 até o final. Então, tem o encontro de José com sua família, com seus irmãos, com seu padre. E depois tem o favor do faraó, que lhe permite trazer sua família e escolher uma terra para que sua família pudesse estar. E ele elige uma boa terra, porque sua família era gente del ganado e de todo isso. Esta família, este grupo com empregados, vai crescer abundantemente em Egipto. De maneira que vai chegar um momento, o faraó mira, já não aquele, porque faraó, sabemos, é uma dinastia, então, já não aquele que havia participado do processo com José, sino outro, ele mira aquele grupo grande de hebreus, prosperando e prosperando cada vez mais, e ele diz, é complicado isso, porque em algum momento este grupo vai querer armar uma revolução em contra de Egipto e estamos no horno, não vamos a poder fazer nada, porque cresce, 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 todo lo que hacen prospera. Então, pusieron como esclavos, e trabalho forçado, e trabalho forçado. É esse grupo que, passado aproximadamente 400 anos, vai ser este grupo, aqueles que vão ascendendo a partir deste grupo, vão a participar da Páscoa. La Páscoa. Chega o momento onde Moisés, um jovem de 40 anos, vê a um hebreu e um egípcio peleando-se, e ele vai separar, um pouco bruto, aos 40 anos, e o egípcio é assassinado. Então ele huye ao deserto, e no deserto encontra também um suegro espetacular, lhe dá hija, lhe dá trabalho e lhe vai dar orientação depois. Não são todos os dias que se encontra suegros assim. Se encontra suegros louco para deshacerse de suas hijas, vaya, lleven, necessita uma manita. Pero assim, com esta capacidade do suegro de Moisés, nem sempre. E Moisés vai cuidar ovejas. Vai passar 40 anos. Então, ele vai com 40 para o deserto e vai passar 40 anos aqui, sendo trabalhado por el Senhor. Trabalhado, porque ele era um homem bruto e necessitava ser um homem manso. E se diz que Moisés orava, e oração é uma coisa peligrosa, muito peligrosa. Porque Moisés orava por la liberação del pueblo, mis hermanos, Senhor, que estão em Egipto. Tenga misericórdia, Senhor, cuidado quando oremos assim. Tenga misericórdia de los pueblos, Senhor.
tenga misericórdia de África, Senhor, tenga misericórdia de Afeganistão, tenga misericórdia de Síria. Cuidado, porque Moisés orava assim, Senhor, misericórdia do povo hebreu que está achá em Egipto. E um dia o Senhor se apresenta a Moisés, Moisés contento, e Deus disse, agora já estamos em Éxodo, capítulo 3, 4, e Deus disse, mira Moisés, he escuchado tus orações, que lindo, não? He escuchado tus orações. Para um hijo de Deus, escuchar isso de Deus é algo tremendo. He escuchado tus orações. E vou a liberar os hebreus que estão em Egipto. Mejor todavía. Mejor, escuchou minha oração e vai liberar. O problema era o instrumento do Senhor, que era o próprio Moisés. E quando Deus lhe disse, vos te vas a bajar a Egipto e vas a liberar este pueblo em mi nombre, ele empieza, Senhor, pero não sei hablar, sou duro de boca. Senhor, é complicado, eu nasci em Egipto, pero mira, eu fui criado no palácio como príncipe, este pueblo foi criado como escravo, não sei se vou a chegar com a comunicação a esse pueblo. Tá, mira, trae tu hermano Aarón, Aarón se comunica bem com esta gente, então eu hablo contigo, vos hablar com Aarón, e Aarón habla com o pueblo. Cerrou uma porta, uma brecha que Moisés queria. Senhor, pero o tema é o seguinte, não tenho sua cédula de identidade, e o povo me vai perguntar em nome de qual Deus me estou yendo a Egipto, e não sei qual é tu cédula, pásame tu cédula. Claro, porque em Egipto tinham uma divindade para cada coisa. Queremos chuva, a divindade da chuva. E queremos sol, agora a divindade do sol. E queremos agora a fertilidade da terra. Então, a divindade da fertilidade da terra. Para cada coisa havia um Deus. E Moisés disse, Senhor, me vão a perguntar qual Deus me está enviando. E o que vou dizer? Então, vou a chegar e dizer que o grande eu sou te enviou a ti. ¿No? E isto habla de la eternidade do Senhor, el que é antes, agora e depois sempre será. Você está achando este nome. Moisés, não há mais volta para ser, não há mais excusa. É como Jonás, que tentou huir do Senhor, e é impossível a um hijo de Deus huir da vontade do Senhor. Ele sofre uma quantidade de tempo até dar-se conta que não é possível huir da vontade do Senhor. Deus tinha outros profetas para enviar em lugar de Jonás. Oséias, por exemplo, que era um contemporâneo, mas era com Jonás a coisa. E era através de Jonás a coisa. E agora Moisés, a los 40, sai de Egipto e vai ao deserto, pensando que no deserto todo o que ele tocava era uma esposa e um bom suegro e hijos. E o Senhor disse, não, te estou preparando para volver a Egipto. E contestou as orações de Moisés. E Moisés era o instrumento. Era o instrumento. Depois das pragas, toda esta questão que já conhecemos, Deus institui, agora Éxodo capítulo 12, se institui esta celebração hermosa, tremenda, espetacular. Éxodo capítulo 12 é onde temos a narrativa da Páscoa. E há elementos, não vamos ler todo, há elementos importantíssimos aqui. Em primeiro lugar, o ano judío, o ano hebreu, por supuesto que são sinônimos, quando falamos de hebreu, de judío, estamos falando de sinônimos, o judío vai ser depois, mas o ano judío empieza aqui. Empieza aqui. Deus vai poner a Páscoa, a instituição da Páscoa e esta fecha da Páscoa como cabeceira do ano judío, como início do ano judío. Era o mês de Abib, segundo o calendário naquele momento. E depois, quando o povo está em Babilônia, já em Neemias, Esdras, Neemias, este mesmo mês de Abib se vai convertir em Nisan, não a fábrica que tanta alegria nos traz, Nisan, pero sino um mês que corresponde a março, abril de nosso calendário. O Abib e o Nisan são o mesmo mês, um instituído achá em Egipto, tá? E o outro em Babilônia, quando o povo está cautivo em Babilônia, e se corresponde a abril, março, abril de nosso calendário. Março, abril de nosso calendário. En el 10º dia de este mês, de Abib, o povo deveria separar o cordeiro. En el 14º dia se sacrificava o cordeiro. Se comia
el cordero con unas reglas básicas, era en familia, y si la familia no alcanzaba se llamaba otra más para poder participar, porque lo que quedaba no se aprovechaba, debería echar tierra y no consumir lo que quedaba. Debería comer parado, ¿sí? con prisa. Y todo eso está cargado de simbolismo. No hay que esperar en el lugar del pecado, no hay que pararse en el lugar del pecado, no hay que pararse en el lugar de la esclavitud. En el lugar de la esclavitud nosotros apenas pasamos. Estamos peregrinando y no nos detenemos en el lugar de esclavitud, en el lugar de pecado. Y el Señor está liberando un pueblo de la esclavitud en Egipto. Entonces el pueblo iba a comer con prisa la comida de la Pascua, que no era solo el cordero, sino que hierbas y una serie de cosas. Iba a comer con prisa y iban a salir. Y el propio significado, ¿no? Pascua del nombre es pasar por alto. Entonces, ¿qué es Pascua? Pascua es pasar por alto, pasar por encima. Es, en un buen sentido, ignorar. ¿Ignorar qué? Ignorar o respetar aquellas casas donde había sangre. Mira qué profundo es eso. Pasar por alto aquellas casas donde había sangre. ¿Cuál sangre? La sangre del cordero que fue inmolado para la Pascua. Entonces todos nosotros sabemos que se inmolaba el cordero y con la sangre se pasaba en los postes y en los dinteles de las puertas, porque esta era la señal para que el ángel que venía consumiendo los primogénitos en Egipto no se allegara a las casas de los hebreos y de aquellos que tenían sangre en los dinteles de la puerta. Mira a dónde nos fuimos nosotros con los chocolates y con los conejitos, ¿no? De un profundo significado de un cordero inmolado con una sangre derramada, colocada sobre las puertas, los dinteles de las puertas, para que los primogénitos no fueran consumidos. Pasamos a una cosa de comercio y puramente comercio. Tenemos un cordero muerto, tenemos la sangre del cordero esparcida en las puertas y tenemos un ángel enviado por Dios para consumir los primogénitos que ignora, pasa por alto aquellas casas donde hay sangre. Y la institución de la Pascua, Deuteronomio, si ustedes saben Deuteronomio capítulo 16, versículo 3, por ejemplo, más allá de todos los otros significados que tiene, pero no quiero pasar hoy mucho de 2 horas predicando, así que voy a pasar algunos versículos por encima. Deuteronomio 16. Deuteronomio es una repetición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Deuteronomio? Tenemos una repetición de todo aquello que Dios enseñó al pueblo por medio de Moisés. Ahora Moisés está prestes a pasar la misión a Josué, un discípulo, alguien que lo acompañó, que estuvo cerca. Y este pueblo que va a entrar en la tierra y Moisés sabe que no va a entrar, él empieza a dar instrucciones y decir, mira, no se olvide de esto. No dejen pasar aquello. Ustedes van a entrar en una tierra donde hay mucha idolatría. Ustedes no se van a mezclar. Y empieza a repetir cosas que ya había dado. El propio decálogo, con otras palabras, él repite todas. Y aquí nuevamente él está dando el significado y por qué de la celebración. El versículo 1 dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. El primer mes del calendario judío. Y empieza con la Pascua. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Versículo 3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque ellos tienen que recordar su vida en Egipto y la liberación, la profundidad de la liberación de Dios en ellos. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes
del día en que saliste de la tierra de la esclavitud, de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes de aquel día. Una mirada, la celebración de la Pascua judía tiene porque se celebra todavía, tiene que ver con una mirada hacia atrás, hacia el lugar donde estaba, lugar de esclavitud, de sufrimiento, de dolor, lugar donde se vio intervenciones de Dios que no se repitieron jamás en la historia. Entonces, cada vez que celebraba la Pascua, con los 7 días de los panes sin levaduras que seguían a la Pascua, al principio, el 14 se celebraba la Pascua y el 15 empezaba los 7 días de la fiesta de los panes sin levaduras. 7 días no podía haber nada leudado y ni levadura en las casas. Después, cuando vemos en los evangelios, ya estas 2 conmemoraciones empiezan el mismo día. En el mismo día de la Pascua se empieza también la fiesta de los panes sin levadura. En los evangelios es sinónimo las dos cosas, el día de los panes sin levadura y la Pascua. Cada vez que se juntaba, que se sacrificaba cordero, y en el Nuevo Testamento, los evangelios, la Pascua allí, por la cantidad de gente que iba, llegaba a sacrificar más de 200,000 corderos. Más de 200,000 corderos. Era la fiesta que más gente juntaba, que más gente de mayor importancia por su significado. Y allí se recordaba una cosa: ¿dónde habían estado? ¿Dónde habían estado? Qué importante eso, ¿no? Recordar dónde estábamos. Ponete a pensar, ¿dónde estaba? No es dónde estaba en el año 214, en la celebración de no sé qué. ¿Dónde estaba espiritualmente? ¿Dónde estaba espiritualmente? Éramos esclavos del pecado. Estamos hablando que en nosotros no habitaba ningún poder que nos hiciera vencer cualquier forma de pecado, porque éramos esclavos del pecado. Es así que la Biblia trata. El lugar donde estábamos, el lugar donde vivíamos, tinieblas. Y el lugar más profundo en oscuridad, que es una sepultura de gente viva. Sepultura de gente biológicamente viva, porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Por una razón muy sencilla, la paga por el pecado es la muerte. Y porque Pablo dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces estábamos todos en una sepultura, aunque biológicamente vivos, pero muertos, espiritualmente muertos. Es el lugar donde estábamos. La Pascua tiene que hacernos revivir eso, el lugar donde estábamos. Porque aunque, y ya vamos a ver, que Cristo instituyó una nueva Pascua, esto no quita esta reflexión hacia atrás de saber el lugar donde estábamos, cómo éramos esclavos de nosotros mismos, del mundo y del diablo, y cómo Dios nos liberó de eso. Y cómo Dios nos dio vida en Él, en este sacrificio completo, incluyendo su encarnación, su ministerio, su muerte y su resurrección. Nos dio vida en Él. Y Dios marca esto con mucha fuerza para el pueblo. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Bien, yo terminé la introducción y ahora vamos a Lucas capítulo 22. Acompanhamos um pouco nos 2 domingos que Marcelo estuvo predicando sobre esta última semana de Cristo, pré-resurrección.
Porque después de la resurrección, Él pasa un tiempo con sus discípulos, Él pasa un tiempo con la gente, hasta que es asunto a los cielos. Pero esta última semana pré-resurrección, una semana intensa, ¿cómo fue el ministerio de Cristo? Pero una semana donde todos aquellos conflictos que se venían armando se intensifican en esta última semana. Es en esta última semana que él entra en Jerusalén, Él va al templo y hace lo que llamamos la purificación del templo. Purificación del templo. Con un azote, Él expulsa la gente que estaba vendiendo, comprando, negociando en el templo. En esta última semana, Él maldice una higuera que tenía apariencia de frutos. Qué importante la lección de la higuera en esta última semana del ministerio de Cristo, porque es claramente una referencia a un pueblo que en apariencia daba frutos, pero que cuando se acercaba no tenía nada que no fuera más que hojas. Ahí está la higuera. Un pueblo sacado de Egipto, bajo esclavitud, y ahora tiene todas las apariencias de fruto. Porque las hojas, como escuchamos acá ya, anunciaban que en aquella higuera había frutos. E Cristo passa de lejos, tem hambre, vem de Betânia, yendo a Jerusalém, e vê em aquela higuera hojas, fora de tempo, pero hojas, e diz: há fruto. Há fruto. Se acerca e não há nada. Uma referência clara a esta vida, em aquele contexto imediato al judío, pero en el contexto general, una vida llena de apariencias de fruto, pero que solo tiene hojas. Aparência de espiritualidade, aparência de creyente, aparência de cristianismo, pero não tem mais que hojas. Em la essência não tem nada. Em la essência não lleva nada, não lleva nenhum fruto. E é por isso que Cristo passa, quando vê que não há nada mais que hoja, Ele diz: nunca mais nasca fruto de ti. E aí depende do evangelista que leemos, não? Depende, se secou no momento ou se secou um pouquinho depois, pero se secou. De maneira que Pedro se surpreende e disse: pá, verdade, está seca de raiz. Não, se secou, não havia nada. Não havia nada. Foi na última semana do ministério de Cristo. Está bom para acompanhar os personagens também que participam desta escena narrativa da última semana. Temos os discípulos que em uma comida, quando Cristo disse: "Ustedes me vão a abandonar", e ele disse: "Não, eu não. Eu tampouco. Eu também não." E Pedro disse: "Senhor, se é necessário, eu vou à morte contigo. Vou à morte." E aí Cristo termina de comer, canta um salmo. Os salmos 115, 16, 17, 18 eram salmos que se cantavam naquele momento. Neste evento particular, se diz que ele come, canta um himno e vai ao monte. Vai orar. Vai orar. Está orando, Judas já havia hecho uma aliança com os líderes religiosos para traicionar a Cristo. E disse: "Mira, eu vou dar um besito naquele que eu lhe dei um besito, um saludo uruguayo. Não por la traição, por supuesto, não, sino que por este saludo del ósculo santo. En aquel que yo dei um saludo, de um besito, é este. ¿Por quê? Porque Jesus era um judío com outros judíos. Não era que ele estava aqui de maneira tão distinta de los outros que era de lejos se identificava. Era um judío com outros judíos. Então, segundo diz, a senha é um beijo. Lo traiciona, chega a gente para prendê-lo e empieza a sair um após o outro, os discípulos, e abandona. Pero aí complica para Pedro, porque Pedro dijo: eu não vou abandonar, eu vou estar contigo e se é necessário vou à morte. Bueno, quiere cortar el cuello del soldado, corta la oreja nomás, Cristo la pone en el lugar. Llevan a Jesús para el pretorio. E Pedro, ¿qué hace? Va de lejos. Va de lejos. Esta es entre comillas, la mejor manera de seguir a Jesús. Esta es la fruta llena de hojas, la higuera llena de hojas, pero sin ningún fruto. Seguir a Cristo de lejos. ¿Por qué? Porque
Quando me conviene, eu digo, eu sigo. E quando não me conviene, eu digo, não tem nada a ver com isso. Quando a coisa aprieta, eu digo, pero eu estava, não me viste, pero eu estava. É que estava um pouquinho lejos. O ângulo não favoreceu a boa foto, pero eu estava. E foi o que passou com Pedro. Foi de lejos, porque ele tinha uma palavra dita antes: eu vou contigo hasta a morte. E agora os outros já abandonaram todos e está ele seguindo. Quando introduzem a Cristo no pretório, ele entra e diz que há fogo. Que imagem tremenda também. Há fogo porque é frio, é de noite. A gente se está aquecendo achando o fogo. E Pedro, depois de que Cristo já houvesse sido introduzido, ele chega e se põe assim, ao lado de ellos para calentar-se também no fogo. E é quando uma muchacha sai e diz, pero parece Galileu. Não. Bueno, queda no fogo. Ella vuelve e diz, estava com ele, eu te vi, estava. Não. E sale outra vez e diz, não, mira, habla como Galileu, se comporta como Galileu, é Galileu. Não, a este nem lo conozco. E se vai. Personagens interessantes para analisar, porque uma e outra vez estamos representados em estes personagens, em aqueles já que huyen de uma, em aqueles que quedam de lejos. Eu vou ver em que termina isso. Se bem, eu me apresento, acá estou, e se mal, nunca participei desta coisa. Seguir a Jesus de lejos. Pero há chiquilín que sale envuelto em lenço, quando Cristo aún está no jardim. E os soldados chegam para prender, ele sai, porque seguramente estava dormido, escutou todo o ruído e todo o que estava passando, se saiu envuelto em lenço para ver todo e para estar aqui cerca, e quando a coisa apretou para ele também, ele correu, e o lenço quedou para trás, quedou desnudo o chiquilín, que possivelmente seja Marcos, pero possivelmente, não? Sale completamente despreparada, um evento tão grande. Pero estão aqueles que estão ao pé da cruz. Cristo já sendo sacrificado, mira a Maria e diz, Maria, aí está Juan, tómalo como tu hijo. Mira a Juan e diz, Juan, aí está Maria, tómala como tu madre. Estão ao pé da cruz, um bom lugar para estar. Em um momento tão terrível ou não, pero um bom lugar para estar ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Cristo institui uma nova cena, queridos. Agora, em 8 minutos, hago esta parte, tá? Uma nova cena. Lucas 22, que foi o que leímos al começo. Pero agora vamos ao versículo 15. Quando a casa já está preparada, o aposento alto era um lugar onde se alquilava para peregrinos, para esta celebração, tá? Então, ele já está neste aposento alto, pide, dá instrução a los discípulos, vaya, vai encontrar um homem que sale desta e de aquela maneira, vão a dizer que o mestre quer um lugar para preparar a Páscoa, e já está todo arreglado. Então, chega ao versículo 15, ele dijo, quanto he deseado comer com vosotros esta Páscoa antes que padezca. Então, já não celebramos esta Páscoa ao estilo judío, porque já não há necessidade de cordeiro, está claro. Porque não há necessidade de derramamento de sangue, está claro. Porque já não há necessidade de uma vez por ano sacrificar miles e miles de cordeiro. ¿Por quê? Porque o cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo já foi sacrificado, ponto. É Cristo. E o sacrifício de Cristo foi feito uma sola vez com toda sua eficácia para a eternidade, ponto. Já não necessita. Cristo institui então uma nova Páscoa, que é a cena. El memorial, la Pascua llevaba a este memorial de mirar hacia atrás y decir dónde estábamos y por quienes fuimos liberados. Y ahora este evento para el creyente es la cena, o la Santa Cena, llamémosla como queramos. Pero antes de instituirla o mezclada, Cristo participó de la Pascua. Tomou as 4 copas, haviam 4 copas, cada uma de acção de graças, e ele participa em ellas. Pero há algo importante aqui, em la nueva Páscoa. Não podemos olvidar de lo que temos no versículo 15. Quanto he deseado comer com vosotros esta Páscoa antes que padezca. A nova Páscoa involucra comunhão, tanto como a antiga, comunhão.
gente que se reúne com um espírito renovado e revivido por el Cristo, Cordeiro de Deus, que quita o pecado del mundo e se alegra uno com el outro e participa uno com el outro desta vida que Deus ha dado. Não nos olvidemos isso. A ressurreição de Cristo trajo comunhão para os suyos. E Cristo disse: eu he deseado profundamente participar deste evento com vocês. E aqui estão apenas os apóstolos. Cristo tinha muita gente que o seguia, Cristo tinha muita gente que andava com ele. Depois aparece, já depois de sua ressurreição, a quase 500 pessoas. Pero la cena, ele participou com seus discípulos. Cena é uma coisa para discípulos, para gente que siga a Cristo. Porque há significado em ella e solo tem significado participar da cena. Em primeiro lugar, se é no corpo de Cristo. Em segundo lugar, se há compreensão de lo que isto significa, de que nisto está involucrado a muerte de um inocente, que levou sobre si nossos pecados, que estuvo en la tumba e que foi ressuscitado en el sepulcro e que foi ressuscitado por el poder del Espírito Santo de Deus e que está à diestra de Deus e que intercede por nós. Se não há esta consciência, não há por que participar. Primeiro princípio, então, em la nueva Páscoa, comunhão. Comunhão. He deseado muito. Os cristianos desejam estar unos com outros, hermanos. A pesar de, pero os cristianos desejam estar unos com outros, porque participam de uma vida comum, que é a vida de Cristo. É deseado. Agora, detalhe aqui que não está em Lucas, está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Portanto, Pablo está falando que entregou a los hermanos em Corinto lo mismo que havia recebido del Senhor. E aí ele habla de la cena, tá? Pero no 28 diz: portanto, pruébese, examinem-se, cada uno a si mismo e coma así del pan e beba de la copa. Examinar, importante. En la Páscoa se examinava. ¿Por quê? Porque tinha que celebrar e recordar o tempo que havia estado en el Egipto. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero el versículo 28 es lo que nos interesa más. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y si no está bien, ¿qué hago? Voy para casa. Y si no está bien, ¿qué hago? No participo. No, en la Pascua está nueva, instituído en la sangre, en el cuerpo de Cristo, hay un lugar de perdón siempre, y es por eso que Pablo dice: pruébese, examine-se cada uno a sí mismo y participe, es decir, no vivo una vida sin autoexamen. No es que estoy en la filosofía griega clásica, no, pero Cristo también dijo: no vivo una vida sin un examen serio, no participe de eso sin buscar el significado, dónde estaba, dónde estás ahora y por qué está, quién se sacrificó. Pero encontrando pecado, não deixe de participar. Há um lugar de arrependimento e de perdão a los pés de la cruz de Cristo. E esta nova Páscoa nos leva a isso, este lugar de perdão, de arrependimento e de perdão. Então, Paulo disse: pruébese, e probándonos, cada um de nós sempre encontraremos algo. Então, e encontrando algo, vaya para tu casa porque não está preparado. Não, encontrando algo, arrepienta-se e se vuelva para o Senhor e coma del pan e beba de la copa. Lugar de arrependimento e de perdão. Por último, não porque não haja mais coisas, mas por último aqui, esta nova Páscoa nos ensina a mirar hacia allá. En la Pascua judía havia este elemento fuertíssimo de mirar hacia Egipto, donde estava. Para não se olvidar de que eram escravos e o Senhor sacou de achar. Não podemos, porque chega um momento da vida cristiana que parece que todos fuimos nós. Alcançamos e conseguimos.
Entonces, capaz que para que no pasara esto con los judíos, siempre acuérdense que ustedes eran esclavos y que no tenían las mínimas condiciones de liberarse por ustedes solos de Egipto. Pensando en esto, ustedes se acordarán de Dios. Y Dios fue el que libró a ustedes. La cena también nos remite a eso, porque el texto dice que cada vez que hacemos eso, anunciamos a Cristo. Cada vez que hacemos eso, recordamos el sacrificio de Cristo. Tiene este elemento pasado. Pero tiene un elemento presente, que es este que nos conduce a la comunión, a una vida vivida en la plenitud de la vida abundante de Dios que nos da por medio del sacrificio de Cristo. Pero nos da también una dimensión futura. La Pascua, colocada en el sacrificio completo de Cristo, por supuesto incluyendo su resurrección, porque senão todo se terminaría allí, tiene que conducirnos la mirada hacia el futuro. El futuro que nos dice que el Cristo, que aquella gente quedó mirando y diciendo a dónde va, y alguien llegó y se presentó y dijo, mira, no se asuste, porque tal como está subiendo, ustedes lo verán bajar un día. Nosotros un día lo veremos bajar, lo veremos descender otra vez, volverá otra vez y consumará completamente todo aquello que en su muerte, sepultamento y resurrección, Él ya completó. Cristo va a volver, hermanos. La nueva Pascua nos tiene que hacer mirar para allá. Cristo va a volver. Este mundo es de verdad un mundo de peregrinación. No hay que echar raíces aquí. No hay que poner los pies de tal manera que todo es terrenal. Todo esto pasa. Ayer hablaba con unos hermanos, escuchaban un pastor diciendo, yo tengo 80 años, cuando él estaba hablando. No sé cómo este cuerpo, porque él hablaba de la resurrección y del cuerpo corruptible de Cristo, que se corrompió. Las mujeres compraron especias y especiarías, en fin, estas cosas para llevar y ungir el cuerpo de Cristo, porque era un cuerpo natural, que se iba a pudrir, que ya se estaba pudriendo al tercer día. Porque Pablo dijo que nosotros todavía habitamos este cuerpo, este tabernáculo corruptible, en su carta a los Corintios. Y él decía, no sé cómo llegué ya a 80 años en un cuerpo tan frágil. Y decía, todos los días convivimos con la muerte, pero de muy cerca. Y que haya llegado ya a los 80 es un milagro tremendo de Dios por la peligrosidad del mundo. De vivir. Que lleguemos a los 10, a los 11, a los 12, a los 80, es un milagro del Señor. Ahora, que pasemos una vida eterna al lado de Dios es el milagro más grande, y a los cristianos está guardada la esperanza de una vida eterna con Dios por causa de la resurrección de Cristo, por causa de que Él tomó sobre sí nuestros pecados y los llevó a la cruz para satisfacer a Dios. No al diablo, sino que a Dios, porque lo que estaba sobre nosotros era la ira de Dios y no la ira del diablo. La ira del diablo sigue, pero la que estaba sobre nosotros era la ira de Dios. Era eso lo que traía condenación para nosotros. Y es eso lo que Cristo en su sacrificio perfecto quita, la ira de Dios que estaba sobre nosotros, y pone sobre nosotros la garantía de la eternidad junto a Dios. Eso es lo que tenemos. Y Pascua, la que Cristo instituyó, nos tiene que hacer mirar hacia allá. Nos tiene que hacer mirar hacia allá. No olvidar de allá, éramos esclavos, muertos. No olvidar acá, somos iglesia, comunión. Deseamos estar unos con otros, crecer en la fe, crecer y no olvidar allá. Cristo va a volver y va a poner un punto final a todo dolor, a todo sufrimiento, a toda angustia, a todo choro. Y viviremos una vida eterna al lado de Dios. Sea donde sea. No importa. Yo quiero estar con Dios. Y voy a estar con Dios por causa del sacrificio de Cristo. Por causa de la gracia de Cristo. Esta es la nueva Pascua. Esto y mucho más es la nueva Pascua. Pero nosotros nos quedamos por acá. Con esta reflexión, hermanos, estamos caminando para la eternidad.
Un día nuestros cuerpos estarán, no sé, el mío, no sé si acá en Brasil, no sé dónde va a estar. Y poco me importa dónde va a estar. Esta es la verdad. Ahora me importa sí, y esto me da seguridad, voy a estar con Dios, aunque mi cuerpo sea colocado en el cementerio de Estación Atlántida, en el cementerio de Xi-Paraná, no sé, pero un día este cuerpo saldrá de la sepultura por causa del poder de Cristo, se unirá a mi espíritu nuevamente y yo, con este cuerpo transformado, glorificado, viviré eternamente al lado de Dios por causa de la gracia del Señor. Esto estoy seguro. Estoy seguro. E não podemos perder a perspectiva, porque senão somos uns crentes frustrados na terra, sempre por los acontecimentos terrenais. Não podemos. Que Deus nos dê graça e força para viver assim, desta maneira. Vamos orar. Les vou invitar a ponerse um pouco parados aí. E nós hoje temos também, agora temos uns minutos mais. Les vou pedir que aguantem. Tá? Eu já me fui a casi uma hora. Y tenemos unas presentaciones de los preadolescentes, de los niños, ¿tá? Así que vamos a orar en gratitud a Dios por la nueva Pascua instituida. Y ahí aguardaremos. Las hermanas van a traer, no sé en qué secuencia, en qué orden, o desorden, no sé cómo es, pero y van a entrar y van a hacer las presentaciones. Los chiquitos es desorden, estoy seguro, ¿no? Los del medio más o menos, y los grandotes esperamos un poco de orden. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día en el cual, Señor, nosotros rememoramos, nosotros recordamos el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, nuestro Señor. Glorias a ti, Señor. Recordamos la obra completa de Cristo, nada quedó por hacer y por eso Él dijo, consumado es. Está todo consumado. Te damos graças por pertenecer a este pueblo, Senhor, que Tu estás preparando para a vida eterna contigo. Te alabamos por isso. Te alabamos por poder mirar hacia adelante, Senhor, com uma perspectiva de glória, uma perspectiva de vida eterna. Te alabamos por isso, Senhor. Te alabamos porque podemos mirar hacia atrás e por mais em la oscuridade que achamos vivido, Senhor, podemos mirar e saber que hoje estamos em la luz por causa também de Tu graça. Te alabamos por isso, Senhor. Te glorificamos. Ajuda-nos en el presente, Senhor, a viver em comunhão, a desear estar com nossos hermanos, a edificar-nos mutuamente, estar unos com los outros. Gracias por Tu sacrifício, ó Cristo. Gracias por el poder del Espíritu Santo que nos ha convencido del pecado, de la justicia y del juicio. Gracias por la vida eterna garantizada que tenemos por causa del sacrificio perfecto de Cristo. Te alabamos. Ahora, Señor, vamos a tener aquí algunas presentaciones de nuestros niños, de los preadolescentes. Señor, gracias también por ellos, por lo que prepararon y que lo que prepararon, Señor, vaya más allá de una presentación, sino que quede grabada en sus memorias y en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.